En las profundidades de Krypton, la interpretación mesiánica de Man of Steel. La última película de Zack Snyder, El Hombre de Acero, ostenta todo lo que uno se podría imaginar en cuanto a efectos especiales y escenas de acción imponentes. Esta es también la narrativa más simbólica y a su vez ambigua sobre un Cristo extraterrestre en su propio Getsemaní espacial. Para muchos, una alternativa filosófica sobre si estamos solos en el universo. ¿Es acaso la historia de Kal-El un simbolismo arrancado de las páginas del Nuevo Testamento? Pocas son las mentes reflexivas que han encontrado esta clase de vínculos. La mayoría de ellas mostrando su escepticismo y atribuyendo estas características a simples coincidencias y jugarretas del guionista. Irónicamente, estos vínculos mesiánicos se han ido incrementando en el cine sci-fi y han ido saliendo de la clandestinidad solo para encontrarse con un público reacio, adormecido y poco informado sobre la realidad espiritual de estas películas. Para aquellos que aún duden sobre la relación entre el kryptoniano y Jesucristo, adjunto las palabras del director Zack Snyder sobre la figura crística de Superman. Creo que la relación entre Jesús y Superman no es algo que inventamos en esta película, es una cosa que se ha hablado desde la creación de Superman, comentó desde Warner Bros. Studios en Los Ángeles. Tomando las referencias del mismo director, no podemos atribuir a una posible semejanza con el Cristo de la Biblia, esto es explícito desde sus inicios y no es muy difícil darse cuenta de por qué, se verá más adelante. Por otro lado, tampoco se expone a un Jesús literal en todo detalle, sino una semejanza suficiente para continuar siendo un personaje de ficción o una alegoría. Esto es muy importante ya que define si hablamos de una vinculación directa o alguien que pretende ser Cristo. Pero, ¿cómo define la Biblia a alguien que toma el lugar de Cristo ante millones de incautos espectadores? La respuesta sin duda pone en aprietos a muchas iglesias que se han sentido motivados a predicar con ayuda de las megaproducciones de Hollywood, Los Vengadores o Crónicas de Narnia, y esperan usar al Hombre de Acero para el mismo fin evangelístico. Este artículo explorará el trasfondo esotérico de la película y responderá la pregunta sobre si estamos ante un Cristo mesiánico o un anticristo del siglo XXI. Nota muchos spoilers adelante. El nacimiento del Salvador. La película inicia con el nacimiento de Kal-El en el planeta Krypton. Estos primeros personajes son una raza de extraterrestres condenados por la inminente destrucción de su planeta, lo que obliga a los padres del futuro Superman, Lara Lor-Van y Jor-El, a enviar a su hijo a otro planeta semejante al de Krypton. Algo que debemos tomar en cuenta, es la naturaleza de los ángeles. Aunque se les describe similares a los humanos, desde un inicio se especifica que son seres superiores, fuera de este mundo pero involucrados directamente en asuntos terrenales. Según la tradición hebrea, todos los ángeles delatan su origen divino llevando el nombre de Dios en el suyo. De esta forma todos los ángeles listados en textos bíblicos tienen nombres que terminan con la sílaba El, que en hebreo antiguo significa Dios, aunque también puede traducirse como universo, dado que ambos conceptos eran sinónimos. Así pues, hay ángeles como Rafael, Remiel, Miguel, Raziel, Gabriel. Y, por supuesto, Luzbel, el ángel caído que se reveló. El futuro Cristo mesiánico ha nacido. Previamente, Jor-El expone el insensato error del concejo al usar la energía del núcleo de Krypton para subsistir, razón por la que se está destruyendo su planeta. Él los amonesta asegurando que debieron ver a las estrellas y buscar otros planetas para lograr su supervivencia. Esto, aunque suene ajeno a nuestros tiempos, expone una forma de pensamiento filosófico y muy antibíblico. La futura evacuación del planeta es también vista en películas como Oblivion y After, todas en historias y contextos gnósticos muy persuasivos. En medio de este apocalipsis kryptoniano, el general Zod se revela e intenta tomar el poder del planeta y sus linajes, por lo que Jor-El roba el Codex, un cráneo símbolo de poder en las sociedades secretas con información genética, y lo fusiona con el cuerpo de su recién nacido hijo Kal-El. Luego se explica que los nacimientos en Krypton son regularizados y previamente programados para diversos fines de inseminación artificial. Lo que hace de Kal-El un espécimen con libre albedrío y diferente a los demás. Este es lanzado en una nave espacial con el Codex en su ADN rumbo a la Tierra y más tarde su padre muere a manos del general Zod. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Existen muchos trasfondos espirituales en estas escenas, empezando con el hecho de que Kal-El cae del cielo, un símbolo bíblico para referirse a Lucifer que fue arrojado a la tierra como un rayo. También podemos rescatar el hecho de que su madre menciona que será un marginado en la tierra mientras que su padre responde: no, será un dios para ellos. Extraterrestres, mejoras genéticas.
incluso como bebé. Diversas referencias explican las razones de su papel simbólico en la película. No solo es el Cristo de la nueva era que viaja en una nave extraterrestre, sino uno que se quita la divinidad y la intercambia con la ciencia. Daniel 12:4. Clark Kent. La película hace un salto de varios años y muestra a un adulto Clark Kent trabajando de pescador y bajo el completo anonimato de sus poderes. Psicológicamente, se nos presenta a un Kal-El como un joven adulto pasando por cambios y teniendo un conflicto interno sobre su identidad. Esta identidad se irá desarrollando casualmente como la del futuro Mesías, el Salvador que no es de esta tierra pero se sacrificará por ella. De pescador a crucificado. Realmente no son pocas las referencias de Jesús con el trabajo de pescador. En Mateo 8:23-37, él está en una barca cruzando el mar hacia la tierra de los Gadarenos. Los 12 discípulos que lo acompañaban se percataron de una fuerte tormenta que rápidamente los envolvió. Jesús, quien estaba durmiendo en ese momento, fue despertado por los gritos de los 12 pidiéndole que los salvara de la tormenta. En el film, Clark es alertado sobre un grupo de trabajadores que se encuentran atrapados en un incendio. El futuro Superman aparece para salvar la situación y comenzar a manifestar su propósito en la Tierra. ¿Podría ser esto una referencia bíblica? No pasar por alto el detalle de la barba. Kal-El en una divina providencia rescatando un bus lleno de escolares. Uno de los recursos de la narrativa son los repentinos flashbacks de Clark Kent sobre su niñez en Kansas. En muchos aspectos el joven Clark muestra ya sus principios de nobleza y sacrificio sobrehumano. Algo evidente cuando vemos escenas de diversos intentos de bullying en la escuela. Extrañamente él y sus superpoderes deciden no reaccionar por el consejo sabio de su padre. El joven Clark debe mantener sus poderes en secreto, aunque le cueste una humillación constante. Lo que transmiten este problema social a comparación de su historia en el cómic, es el hecho de que el mundo no está listo para saber de la verdadera naturaleza de Kal-El. Y no es la superfuerza lo que le preocupa a su padre, ni tampoco la visión de rayos láser. La razón principal de esta encrucijada existencial se debe a que los supuestos terrícolas, o la manada desconcertada, no estamos listos para aceptar la existencia de vida extraterrestre. Entonces lo que pareciera ser un mensaje de altruismo y tolerancia, en verdad esconde un motivo espiritual más relacionado a una agenda extraterrestre. He aquí unas citas de Jonathan Kent a su hijo. Cuando el mundo descubra lo que puedes hacer, todo va a cambiar. Como las creencias, las nociones de lo que significa ser humano cambiarán. Como las personas le temen a lo que no entienden. Como tú eres la respuesta, hijo, la respuesta sobre si estamos solos en el universo. En ese mismo contexto, una consternada madre del compañero rescatado le dice a Jonathan Kent sobre los increíbles poderes de Clark. Es un acto de Dios, Jonathan, esto fue providencia. Mientras que para los que no conocen la verdad, esta es una referencia divina o celestial. Los que poseen el conocimiento han podido aceptar la existencia extraterrestre como el verdadero origen religioso. Irónicamente, para el joven Clark las cosas con Dios no andan muy bien. Él menciona al sentirse diferente: ¿Dios me hizo esto a mí? En otros de los flashbacks, el padre de Clark se encuentra a punto de ser arrastrado y muerto por un tornado. Cuando este intenta rescatarlo, el mismo Jonathan lo detiene, dejándole entender que se deben de hacer sacrificios si desean mantener su secreto kryptoniano. Oh no. Mi padre está a punto de morir y no puedo rescatarlo porque los humanos no aceptan a los extraterrestres. En verdad existe en Hollywood otras intenciones fuera de su taquilla o el deseo de hacer películas entretenidas. Una de las más importantes es la manipulación sugestiva de creencias religiosas y espirituales, y por mucho que a algunos no les guste, la Biblia no se equivoca cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. La guerra psicológica ha sido una estrategia muy utilizada por Satanás, introduciendo la apostasía a la iglesia revestida de sano entretenimiento en 3D. Pero, ¿qué es exactamente guerra psicológica? Guerra psicológica se define por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como el uso planificado de propaganda y otras acciones psicológicas con la finalidad primordial de influir en las opiniones, emociones, actitudes y comportamiento de los grupos de tal manera que contribuya a los objetivos. Se usan varias técnicas por cualquier conjunto de grupos y tiene como objetivo influenciar el sistema de los valores de la audiencia, en sus creencias, emociones, motivos, razonamiento o comportamiento. En 1928, Edward Bernays vio el inmenso potencial de las películas para uniformar el pensamiento. El cine americano es el mayor portador inconsciente de propaganda en el mundo de hoy.
Se trata de un gran distribuidor de ideas y opiniones. La película puede estandarizar las ideas y los hábitos de una nación. Porque las imágenes son creadas para satisfacer las demandas del mercado, que reflejan, enfatizan y exageran aún más las amplias tendencias populares, en lugar de estimular nuevas ideas y opiniones. La película se vale solo de ideas y hechos que están en boga. Como el periódico busca proveer de noticias, esta busca proveer de entretenimiento. Edward Bernays, propaganda. El mayor peligro e incluso lo que algunos cristianos desconocen, es que la aceptación de vida extraterrestre es uno de los principios básicos para aceptar la futura religión mundial del anticristo, por tanto es inevitable pasar de un pensamiento cristiano bíblico a uno con menos fe y más ciencia. Uno que diga yo creo en extraterrestres y eso no atenta contra mi creencia en Cristo. Esta forma de pensamiento se aleja de las escrituras y abre las manos a otras falsas doctrinas como la nueva era o la ciencia cristiana. Recomiendo leer el artículo La farsa extraterrestre predisponiendo a las masas para la aceptación de vida en otros planetas. Este escepticismo arraigado en la película se refleja también cuando Louis Lane intenta publicar un artículo sobre su contacto con Kal-El. El director del diario El Planeta le explica lo ridículo que sería publicar una nota sobre alienígenas y naves espaciales. Encajando en el perfil de miles de personas escépticas y religiosos incrédulos, casualmente el diario se llama El Planeta. Louis Lane termina filtrando su artículo a un extraño blogger de poca reputación, retratando nuevamente un hecho real sobre las teorías extraterrestres que circulan en Internet. A través de las versiones no oficiales es posible conocer quién es el personaje de Kal-El y su verdadero origen no terrestre. Escenas más tarde, el adulto Kent logra encontrar una vieja nave enterrada en el Antártico. En esta nave de Krypton habita el espíritu artificial inteligente de su padre biológico Hal-El y guarda toda la historia de su verdadero origen y las razones del por qué fue enviado a la Tierra. Clark acepta su naturaleza extraterrestre y se coloca el traje de Superman, un alter ego creado por su padre Hal-El y que lo convertirá tarde o temprano en un dios en la Tierra. Una S por esperanza. El logo de Superman ha tenido pocos cambios desde su primera versión publicada en 1938. En la versión de Zack Snyder, se muestra un estilizado pentágono con una serpenteante S en el centro. Para los kryptonianos este símbolo significa esperanza, y con la exposición mediática del héroe fue bautizado en la Tierra como Superman. Muy lejano de esta esperanzadora interpretación, en el ocultismo se tiene un significado más sombrío con muchas referencias a la magia y en especial al pentagrama, un símbolo ancestral que representa al hombre como su propio dios. Otro mensaje ocultista es el hecho de contener la silueta de una serpiente, una ambigua referencia al personaje de Satanás, el dragón, o la serpiente antigua. La gran revelación: el personaje antagónico de Clark Kent hace su aparición ante los ojos del mundo. El general Zod toma el control de los canales de televisión en toda la Tierra y envía un mensaje que inicia con la frase «Ustedes no están solos». Toda la humanidad es alertada de la supuesta amenaza extraterrestre en 8 idiomas diferentes. Esto conmociona a la población y mucho más a la milicia norteamericana. Zod desciende de los cielos con su nave kryptoniana. En este punto vemos la estereotipada grabación desenfocada de un ovni en el cielo. Luego de dejar en claro su origen, informa a la humanidad que uno de sus ciudadanos ha estado viviendo entre nosotros, y ahora lo quiere de vuelta. De otra forma el planeta tendrá que pagar las consecuencias. En previos artículos expliqué cómo funciona la estrategia psicológica para instaurar la nueva era y promover la era del acuario. Tesis: amenaza extraterrestre más síntesis héroe extraterrestre igual síntesis aceptación de dioses extraterrestres. Algo muy parecido a lo que efectuó el gobierno de George W. Bush durante el atentado a las Torres Gemelas para ejecutar la guerra contra el terrorismo. Miles de norteamericanos cedieron sus libertades ante una amenaza terrorista. De la misma forma, la población mundial deberá ceder sus creencias religiosas a una próxima amenaza extraterrestre. Cuando el mensaje termina, Louis Lane es arrestada por el FBI al saberse públicamente que conoce a Kal-El. Esta serie de eventos lleva a una de las escenas más simbólicas de la película. Clark pide consejo a un pastor en una iglesia cristiana. El film llega al clímax del mensaje mesiánico cuando se coloca a Kal-El junto con una imagen de Jesucristo. El hombre de Dios le dice a Clark que debe confiar en su instinto y dar un salto de fe para confiar en la humanidad. Entonces, bajo la enseñanza de la película, ya no se toma el consejo de Dios o lo que dice su palabra, sino se confía en el instinto mi yo interior y ya no es la humanidad la que debe tener fe en el Salvador, sino es el supuesto Salvador quien debe tener fe en la humanidad.
Tomando su consejo, Kal-El se entrega ante las fuerzas militares y pide ser contactado con Luisa Lane. Luisa Lane, ¿por qué te rindes ante Zod? Clark Kent: no me rindo ante Zod, me rindo ante la humanidad. El ejército de E.1 expresa su preocupación por tener a un ser de otro planeta que no pueden controlar con armas. Ante esto, Kent les responde que ya tiene 33 años en la Tierra y que no deben de preocuparse por él. Muy premeditadamente, esta cifra corresponde con la edad de Jesucristo en el momento de su sacrificio, ya que en el lenguaje simbólico del film, la entrega que representa Clark ante Zod es la misma de Cristo en la cruz del Calvario. Ambos se entregan por cuenta propia, y ambos cargan la salvación del planeta entero. Capitán Zod, el demiurgo eugenista. Otro de los personajes comparable al contexto bíblico es el del Capitán Zod, una imagen gnóstica y distorsionada del Dios de la Biblia. Si bien Superman es el anticristo el que toma el lugar de Cristo, su rival es lo que en el gnosticismo denomina el demiurgo, el dios opresor, sectarista, egoísta y asesino. Este personaje es retratado también como el dios de los judíos o del Antiguo Testamento. Por tanto, lo que vemos en Man of Steel es nuevamente la inversión de la historia del bien por el mal, la de Satanás por Dios, la de Cristo por el anticristo, etc. Muerte y resurrección. Llega a ser obvio que no puede haber ningún papel mesiánico sin una resurrección, solo que en el lenguaje de la nueva era el término exacto sería el de un renacimiento esotérico, muy lejano del que realizó Jesucristo después de su muerte. En Man of Steel esto es retratado durante su primer encuentro con Zod. Kal-El cae desmayado ante la atmósfera extraña de Krypton generada por la nave de Zod y es llevado al cielo, una proyección dentro de la mente del mismo Clark. En muchas películas gnósticas se proyecta un espacio dimensional donde llegan los Cristos cinemáticos antes de resucitar. En el caso de Harry Potter, este muere y es llevado a una estación de tren llamado King Cross, la Cruz del Rey, donde tiene un encuentro con Dumbledore. En la película Transformers, el joven Samuel Witwicky muere por unos instantes y es llevado a este plano para conversar con los ancestros de la familia Prime. En la película Death Rider, este plano dimensional se ubica en su vieja casa de Kansas y mantiene una conversación con Zod, el arquetipo de Dios. En el sueño, el capitán de Krypton expone su plan de despoblación mundial. Clark logra resucitar gracias a que Luisa Lane cambia la atmósfera de la nave. Este escapa de la nave de Zod del cielo y regresa a la Tierra. El renacimiento esotérico ha tenido lugar. Kal-El desciende a la Tierra como el Cristo cósmico. A su derecha el sol luce imponente, un símbolo ancestral del paganismo. Un futuro líder carismático, Superman, uniendo fuerzas con ejército norteamericano, se disponen a evitar la invasión de Zod a la Tierra. Dos artefactos gigantes extraterrestres atacan el eje del planeta para cambiar la atmósfera y adecuarla a la de Krypton, creando un nuevo planeta que mataría automáticamente a todos los humanos. Estas escenas son de fácil entendimiento cuando las comparamos con las profecías bíblicas sobre el final de los tiempos. La Biblia dice en Apocalipsis 21:1-4 que Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva luego de arrojar a la serpiente antigua y a sus seguidores al lago de fuego. En el film, el alienígena con la serpiente en el pecho es obviamente una alegoría a la serpiente antigua anticristo. Y al parecer lidera un ejército completo en contra de los planes de Dios. Apocalipsis 16:14. En un contexto invertido, estas escenas son una propaganda contra los acontecimientos del final de los tiempos y reescribe una versión donde Satanás y sus seguidores salen victoriosos. Esto se denomina programación predictiva y llega a ser muy confusa si no se conoce el mensaje real de las profecías de Daniel y Apocalipsis. El Cristo cinemático liderando a los ejércitos contra Dios. Tras analizar la película y su contexto espiritual, podemos concluir que el mensaje mesiánico no es exactamente un secreto muy bien guardado. A diferencia de otras películas gnósticas, Man of Steel ha sido cubierto por muchos medios periodísticos que no han dudado en tocar el tema crístico, revelando superficialmente el parecido simbólico del superhéroe con Jesucristo. La conclusión final obviamente no define si Kal-El esconde a un soterrado Cristo o si está trabajando para preparar el camino de un futuro anticristo. Para el mundo, El Hombre de Acero es solo una buena película con guiños cristianos que entretiene y hace más aceptable la lucha del bien contra el mal. Muy contrario a esto, la Biblia menciona en Mateo 24. Entonces, si alguno os dijere mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.
Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Mateo 24:23. He venido en nombre de mi Padre y no me recibiste, mas vendrá otro en su propio nombre y a ese sí lo recibirás. Juan 5:43.